viendo después de la independencia cómo se iba este tribunal militar, muchos abogaban que tenían autores de guerra. ¿Quiénes eran los autores de guerra? Especializados, letrados, conocidos. 20 deciden a los auditores de guerra, a los tribunales que están funcionando en diversas partes, pero no tienen con quién asesorar. Si les dicen, bueno, se van a asesorar con los jueces de partido, ¿no? Pero luego los jueces de partido no militares, ¿no? Todos los asuntos que hay, porque además, recordemos, el fuero no solo protegía o abarcaba al que era el soldado, al militar, sino también a lo que fuera su esposa, sus hijos, a veces a sus sirvientes, ¿no? Entonces había muchas cosas que podían abarcar el fuero de guerra y se podía invocar el fuero de guerra, pero no era lo mismo los tribunales o este tribunal militar que sesionaba en la Ciudad de México, que era la alta corte marcial, a los tribunales que se hacían, por ejemplo, para juzgar a los oficiales, que tenían que ser consejos de guerra y oficiales generales, ¿no? A los altos oficiales, o los consejos de guerra ordinario, que eran para los soldados. Entonces a veces, como no conocían, no sabían, no eran expertos en derecho, y los jueces o los abogados no los asesoraban como tal, no era lo mismo la justicia y cómo se evacuaban los casos en las ciudades centrales, donde a lo mejor sí podían tener mayor auxilio, a los lugares lejanos donde se llevaban a cabo estos tribunales de guerra. Bueno, los consejos de guerra de oficiales generales debían de juzgar las causas de subtenientes hasta rangos superiores, ¿no? Y les digo, los consejos de guerra ordinarios pues eran para los miembros de la tropa, pero también había unos consejos de guerra verbales que eran en contextos de guerra, que nada más se conformaban por ciertos oficiales para atender ciertos asuntos y tenían que evacuar las cosas muy rápido, ¿no? En un día, en 3 días, máximo en 6 días, para poder, en la justicia ordinaria siempre estuvieron como, bueno, en general en el México del siglo XIX vamos a tener como estos dos mundos, o sea, un mundo donde la justicia está en manos de letrados, de personas que tomaron clases, que son profesionales, que se formaron, y otros que se les dice jueces legos. Estos eran, por ejemplo, los miembros del ayuntamiento, ¿no? Que tenían ciertas conciliaciones, robos menores, faltas menores. Esta tradición de no pasar por tribunales también se va a dar en el ámbito militar. Entonces tenemos estos consejos de guerra verbales, ¿no? Donde prácticamente nada más se dan como las deposiciones y enseguida ya se delibera y se juzga. Por ejemplo, cuando eran contextos de guerra, siempre hagan de cuenta que se daban como si fueran estados de sitio. Entonces todo se suspendía, ¿no? Y los jueces ordinarios nada más se encargaban de cosas que fueran urgentes. Todo lo demás, todos los crímenes pasaban a manos de los militares. Y por ejemplo, Porfirio Díaz, ¿no? Después de lo que va a ser la guerra, los conflictos y también lo que decían los militares eran los ladrones, los violadores, o sea, todos los asaltantes, que fueran crímenes que se multiplicaban precisamente por el contexto de guerra, ya no iban a pasar por los procesos ordinarios, sino lo único que tenía que hacerse era levantarse una sumaria donde se decía quién era, cuál era el delito, y enseguida se le ejecutaba, ¿no? A veces ni siquiera se le hacía un juicio como tal formal, y era pena de muerte. ¿Por qué? Porque estamos hablando de contextos de guerra, ¿no? Y las policías y todos los demás cuerpos, ¿cómo se llaman? Las milicias también quedaban bajo su cargo.
¿no? Y eran los militares los